Listo, ahora sí. Bueno, buenas tardes. El alcance de la sesión de hoy es ver temas de planificación asociados tanto a proyectos predictivos como ágiles. Entonces vamos a estar abriendo también lo que habla API, tanto para predictivo como para ágil. Entonces, con respecto a la planeación, el alcance inicial se determina tomando como base el caso de negocio que nos presentaron. Recuerden que cuando nosotros vamos a la pila de iniciativas, ¿verdad? Lo correcto sería que nosotros en pila de iniciativas presentemos el caso de negocio. Un caso de negocio que lleva un análisis financiero, uno técnico, y a esto en conjunto es lo que nosotros llamamos como caso de negocio, ¿verdad? A veces el financiero se dice que no es necesario porque son con recursos propios del ICE, ¿verdad? Entonces, que lo vamos a hacer con la mano de obra del ICE, no hay presupuesto efectivo asociado. Y entonces, no se requiere la parte financiera, pero siempre deberíamos presentar un análisis técnico de por qué esa iniciativa es requerida en la organización. Entonces, como entrada, siempre se tiene que presentar el análisis técnico, impactos para la empresa, ¿verdad? Los beneficios, identificarlos y si hay algún impacto social o ambiental o financiero asociado a esa iniciativa. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Que cuando nosotros presentamos una iniciativa, normalmente nosotros la presentamos sin ese análisis técnico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en la pila se conoce como que van a ir a sesión de irrupción para presentar el alcance inicial, ¿verdad? De la iniciativa viene en ese documento y también viene la justificación de por qué es necesaria esa iniciativa y los beneficios para la organización de esa iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente nosotros estamos trabajando y es como parte de la madurez, ¿verdad? Que tenemos que ir logrando y consiste en que nosotros podamos presentar ese análisis técnico que es el sustento de la iniciativa y también ya se me olvidó, el análisis financiero y los beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros no identificamos esos beneficios para la organización o los identificamos como de una forma muy a alto nivel, que no es como la adecuada. Entonces, lo que buscamos es que podamos identificar los beneficios y el informe técnico como mínimo y el informe financiero si tiene presupuesto efectivo. Entonces, yo les hago una pregunta. No importa que nos tome un poquito más de tiempo, pero con que les quede claro, para mí es suficiente porque ya cuando ustedes presenten sus iniciativas, ya esto va a venir como más maduro. Entonces, eso es algo ideal. Voy a ver dónde está el ok. Entonces, primero, yo quiero conocer si todos comprenden bien, ¿verdad? ¿Qué es el presupuesto efectivo en su iniciativa? ¿A qué se refiere cuando hablamos de presupuesto efectivo? Pueden levantar la mano, ¿verdad? Y pues entonces participar como para nosotros ir aquí aclarándoles con el fin de que todos tengamos claros el concepto. ¿Qué es presupuesto efectivo y presupuesto de bingo? De vengo es cuando se refiere a la mano de obra y se ya. Sí, está incluida ahí.
Mau, acá también puedes aportar. Ok. Ahorita Mau nos hace el cierre de la Ok. definición completa de devengo y efectivo, pero quiero saber qué ustedes conocen por concepto de presupuesto efectivo. Bueno, Mau, ante el silencio. Sí, en mi caso no recuerdo el concepto. Sí me acuerdo haberlo visto en alguna de las capacitaciones de los cursos estos que acabamos de llevar, pero no me acuerdo. Ok, Ok. generalmente un proyecto va a tener temas o recursos que no necesita adquirir. Eso es todo lo que la empresa tiene disponible para que usted use. Digamos, los salarios, aunque se pagan con efectivo, digamos, son un costo ya establecido por lo cual se consideran digamos, un costo base de vengo. Ahí viene todo lo que ustedes usan, computadoras, edificios, carros. Inclusive muchas veces cuando ustedes usan equipo, materiales que viene de otros proyectos o que el ICE tiene a disposición, esos son recursos, digamos, de presupuesto base de vengo. El presupuesto efectivo se refiere al efectivo específico que ustedes tienen que formular, a veces en dos tipos de presupuesto, uno que es el CAPEX y otro que es el OPEX, ¿verdad? Lo que es operación e inversión. Y eso último, ese presupuesto que usted reserva típicamente de un año para usar el siguiente, digo típicamente, pues puede ser que usted en un año de ejecución presupuestaria, ya alguien le haga un traslado de presupuesto y que no formuló, pero usted está ocupando y entonces alguien se lo da, pero es ese dinero que usted usa para hacer compras. Eso es básicamente el presupuesto base efectivo, ¿verdad? Excelente, Mau. Entonces, el presupuesto efectivo es todo aquello adicional que requerimos para hacer esta iniciativa. O sea, que incurriría la empresa en esos gastos adicionales o rubros adicionales para poder desarrollar la iniciativa, ¿verdad? Que no están contemplados como dentro de la operación normal, sino que son adicionales para esa iniciativa. Cuando nosotros tenemos presupuesto efectivo, ¿verdad? Es decir, rubros adicionales que se requieren para desarrollar la iniciativa, dependiendo de la complejidad, ¿verdad? Y que se defina que es un proyecto, ¿verdad? ¿Verdad? Que se defina que es un componente. Dependiendo de la complejidad, vamos a gestionarlo por PS o CS. Siempre que lleve presupuesto efectivo, vamos a tener que utilizar una herramienta del ERP. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los trabajos aquí nosotros los gestionaríamos a través de CS, ¿verdad? Pero si no, por medio de PS si es un proyecto muy complejo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear antes de iniciar con la iniciativa? Nuestro análisis técnico, que lo que incluye el técnico es la razón por la cual esa iniciativa se requiere en la organización. El diagnóstico que sustente esa necesidad, ¿verdad? Los beneficios, de hecho hay una plantilla que Edwin es el que solicita para que ustedes la presenten. Voy a presentarla acá para que ustedes sepan cuando registren una iniciativa. Antes de registrarla, pídanle esta plantilla a Edwin y él se las va a mandar. Denme un segundo. Voy a presentar cualquiera, digamos. Él se las va a mandar y ustedes la van a completar. Entonces, ¿qué es lo que viene acá? La iniciativa, ¿verdad? El nombre, el objetivo, ¿verdad? Perfeccionar, digamos, el objetivo de la iniciativa que ustedes tengan, el alineamiento estratégico. Esto no se lo inventan ustedes, se lo preguntan a Gustavo Hidalgo, ¿ok? No se lo inventan ustedes, lo preguntan a Gustavo Hidalgo, ¿ok? Porque después nosotros vamos a validar contra lo que Gustavo dice, entonces mejor que ya venga ahí depurado. El detalle del alcance de la iniciativa, es decir, sus principales entregables.
¿verdad? El costo, el tiempo estimado para esa iniciativa, los beneficios cualitativos y cuantitativos. Ahorita vemos cómo podemos estimar esos beneficios. Y posibles riesgos, ¿verdad? Para la iniciativa. Cuando veamos el tema de riesgos, ustedes ya van a poder describir mejor un riesgo, ¿verdad? Pero ahorita no tienen el conocimiento como algunos para poder describir los riesgos. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos como para decir que esta iniciativa ya cuenta con todo lo que se requiere para poderse implementar? Entonces, vamos a tratar de ser lo más detallistas posibles para poder presentar la información de las iniciativas que están en proceso de concepción, por así decirlo, ¿verdad? Porque no nos sirve que ustedes vengan y registren las iniciativas cuando ya esas iniciativas llevan un proceso de ejecución, o sea que ya empezaron, sino que desde antes la registren para que cuando la iniciativa ya tenga toda la documentación requerida para ser componente, de una vez se apruebe y se ejecute como componente, y no que estén ejecutando en la operativas temas, ¿verdad?, que no han pasado por el filtro de portafolio. Entonces, vengámonos aquí. Repasando, entonces tenemos nombre, objetivo, el alcance. ¿Qué es el alcance? Los entregables. Ahora bien, si es algo ágil y es un único producto que se va a entregar, pero lleva incrementos, entonces ¿cuáles son esos incrementos? O ¿cuáles son esos productos mínimos viables, verdad? Bueno, el producto mínimo viable es ese primer producto pequeñito que va a servir para probar la hipótesis de que lo que nosotros estamos desarrollando como componente es correcto. Y lo demás van a ser incrementos. Después, si no es un producto mínimo viable y no son incrementos a ese producto mínimo viable, entonces pueden ser entregables. O pueden ser productos diferentes, ¿verdad? Pero sí les llamamos en este caso entregables. Entonces, ahora sí, nos vamos a los beneficios. ¿Cómo yo estimo esos beneficios? Allá, en algún tiempo, habíamos desarrollado una metodología para beneficios. Entonces yo les voy a explicar más o menos, solo para que ustedes den una noción, cómo pueden ustedes identificar beneficios. Primero, para identificar los beneficios, ustedes no dicen, esto beneficio, aumentar el porcentaje de madurez digital en un 20% anual. Bueno, ese sí podría ser un beneficio, pero ahora hay que ver cómo lo va a medir. ¿Cómo eso se va a materializar en la empresa, verdad? Y la otra cosa, ¿verdad?, que dicen, un beneficio, incrementar, ¿cómo dicen? Incrementar ingresos. O ponen reducir costos. O mejorar rentabilidad. Pero todo eso queda como en palabras. No hay nada concreto ahí. Entonces nosotros decimos, ay, me fue la otra. Identificar los beneficios esperados en el informe. Por ejemplo, vamos a abrir aquí un ejemplo, solo para que ustedes puedan guiarse. Vamos a abrir aquí un ejemplo. Entonces dice, entonces, ¿cuáles eran lo que ustedes esperan? En el informe de factibilidad financiera, ustedes dicen, no necesitamos, es mano de obra. Entonces, ¿qué beneficios, tal vez financieramente no va a tener, pero qué beneficios cualitativos o aún cuantitativos podemos identificar? Pueden haber beneficios, los beneficios pueden ser cualitativos, ¿verdad?
Si son temas que no se pueden cuantificar, por ejemplo, aumentar la madurez en funciones, como lo que estaba poniendo nuestra compañera ahí, que puso aumentar el porcentaje de madurez digital en un 20% anual. Entonces eso es algo cualitativo. O una mayor automatización y control de procesos, visibilidad y control de inventarios de materiales. Esos son cualitativos. ¿Y qué son cuantitativos? Cuantitativos es aquello que nosotros podemos cuantificar, el 80% de gastos de servicios descentralizados. Reducir el costo de mantenimiento del taller en un 2%. Reducir costos de transporte, por ejemplo. Entonces esos son cuantitativos. ¿Por qué? Porque se pueden cuantificar. Pueden ser monetarios o no monetarios. Entonces cuando ustedes presentan sus beneficios, ustedes dicen, ok, esto va a traer un beneficio de incremento en costos. Ajá, ¿por qué? De ahí porque vamos a aumentar los ingresos en un tanto por ciento y tienen que demostrarlo, o sea, no simplemente decir, es que tal vez posiblemente lo incrementemos, no, se tiene que demostrar cuál es el beneficio. Un beneficio cualitativo, por ejemplo, en Amdocs es que vamos a tener, por ejemplo, un sistema con la versión actualizada, lo cual conlleva a menos incidencias, ¿verdad? El control apoya la disminución de incidencias, por así decirlo, ¿verdad? Un invento, ¿verdad? Un Melvin. Correcto, está bien. No sé, por ejemplo, ustedes con esto que ustedes ya están teniendo así, de lo que es un beneficio, que puede ser cualitativo o cuantitativo, monetario o no monetario, se identifican ustedes que pueden hacer en los componentes que ustedes tienen. Por ejemplo, es que aquí lo único que lleva componentes Don Melvin ahorita y Emilia, ¿verdad? Pero Emilia está como en un estado. Pero Emilia, denos un ejemplo de un beneficio que podría traer a la institución la implementación de la política de ciberseguridad y qué tipo de beneficio podría ser. Sí, claro, gracias. Bueno, la intención de la implementación de la política de ciberseguridad es poder inventariar todos los activos de información de la institución para gestionar los riesgos asociados a esos activos. Por ejemplo, generar protección de los datos y de la información de los usuarios, protegernos contra ciberataques, y también se incluye la parte física de la seguridad de la información, ¿verdad? Como acceso a esos activos de información. Entonces, la intención es que se puedan gestionar todos esos riesgos asociados para que podamos garantizar también la continuidad de los servicios a nuestros clientes y que están relacionados con la seguridad de la información. Entonces, pues se tienen muchos beneficios, ya sea cualitativos como cuantitativos, en cuanto a ingresos cualitativos. Y cualitativos puede ser, por ejemplo, una mejor imagen de la empresa. Por ejemplo, que ahora que han pasado ciberataques a nivel nacional, el ICE, al menos públicamente, ¿verdad? No se ha hecho alguna mala generación de imagen en ese sentido, porque se ha podido salvaguardar pues, los activos de información. Ajá. Entonces podría ser visibilidad y control de los activos de información de la organización para la protección de los datos. Algo así, ¿verdad? Entonces, esto lo primero que tenemos que hacer es construir un mapa de beneficios para identificar cuáles beneficios pueden ser cualitativos o cuantitativos, producto de que se desarrolle nuestra iniciativa, ¿verdad? Y acá
nosotros empezamos a decir, ok, identificación de beneficios esperados y tenemos que definir la métrica de ese indicador. Por ejemplo, nosotros decimos un mayor control, ok, ¿cuánto es el control que se tiene actualmente? ¿Cómo se mide? Entonces tenemos que empezar como a detallar un poquito más cómo nosotros medimos la visibilidad y control de los activos y el nivel de protección que se tiene. Entonces ustedes dicen, no, es que mira, existe una normativa, por ejemplo, para seguir con el caso de Emilia, que hicimos el análisis y estamos en 0. Y nosotros queremos llegar a un nivel 2. Bueno, entonces con esa metodología ya existe entonces alguna fórmula o alguna forma de poder medir que realmente vamos a poder incrementar ese KPI que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque la idea no es ahondar tanto en el tema de beneficios, pero que ustedes tengan claro cómo poderlos plantear para que no sean tan etéreos. Entonces, por ejemplo, denme un segundo. Por ejemplo, aquí dice, no, es que queremos aumentar la eficiencia y productividad de la gestión del talento humano. Digamos, esto es un beneficio que surge por la implementación de PEMAC, digamos. Entonces ustedes dicen, por la implementación de la política de ciberseguridad vamos a aumentar la visibilidad y control de los activos de información de la empresa, ¿verdad? Para ponerle seguridad. Ok. Entonces ustedes dicen, ¿cuál es su objetivo para alcanzar? Entonces usted dice, bueno, primero yo quiero darle visibilidad y después ver cuántos tienen seguridad, ¿verdad? Entonces esos son mis dos objetivos principales. Ok, ¿cómo va a usted lograr dar visibilidad? Bueno, entonces vamos sí, aquí a definir el indicador que nos va a permitir tener una palanca que nos va a hacer alcanzar esta meta. Y aquí, indicadores que le van a permitir alcanzar esta meta. Entonces, por ejemplo, en este caso, queremos una mayor productividad en la gestión del talento humano por una adecuada usabilidad y adopción de la herramienta. Esto es porque es por PEMAC, ¿verdad? No es que estamos haciendo un análisis de todo talento humano, no, de este pedacito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, que se estén usando todos los módulos, ¿verdad? Cuando ellos ya adopten el uso de todos los módulos, vamos a poder incrementar el nivel de madurez de la función del talento humano porque vamos a poder usar las herramientas adecuadas para cada cosa que tienen que hacer talento humano. Entonces, así poquito a poco ustedes pueden ir definiéndolas y para cada uno de estos crean una fórmula, ¿verdad? Que va a ser, por ejemplo, es que este no es cualitativo. Pero, por ejemplo, aquí nosotros decimos, se utiliza, por ejemplo, el Excel de herramienta para madurez de procesos. Entonces, se responde de forma binaria sí y no para ver si aumenta el nivel de madurez. Entonces, por ejemplo, en el caso de Emilia, con la ISO 27000, ella dice, vamos a ver los procesos, identificar los procesos críticos y de esos analizar cuáles tienen o no seguridad en la información. Entonces, van a poner como fórmula cantidad de procesos críticos actuales con seguridad de la información y va a decir, actualmente tiene, digamos, por así estar dando ejemplos, ¿verdad? Tienen un 1%, pero quieren llegar a un 50% en esta primera fase, porque, ¿verdad? Uno va parte por parte. Pero bueno, ya puede decir, no, vamos a llegar a un 85%. Entonces, esa es su meta, un 85% de los procesos.
y cómo va a irlos alcanzando en el tiempo. Entonces, así poquito a poquito podemos ir definiendo sus beneficios, ¿verdad? Pero que sus beneficios tengan un sustento, ¿verdad? Que tengan una fórmula, que sepamos que si es cualitativo, cuantitativo, si es esto que estábamos viendo, si cuál es el beneficio cualitativo, cuantitativo, no monetario, monetario, cuál es la fórmula. Actualmente decimos cómo estamos para poder compararnos. Esa es la línea base, cómo estamos hoy para poder compararnos una vez que desarrollamos el proyecto y ver que realmente se alcanzó ese beneficio que estamos diciendo. Entonces, para darles una pinceladita así rápida de lo que nosotros tendríamos que poner en un caso de negocio, ¿verdad? Ya esto lleva más trabajo después cuando ya pasó de la parte de caso de negocio, para poder identificar los beneficios que se solicitan cuando registramos una iniciativa en la pila. Entonces, no sé si alguno tiene alguna consulta sobre esta partecita. No, de mi parte. Ok. Entonces ya vimos que cuando nosotros presentamos en la pila, ¿verdad? Nos van a pedir la presentación. La presentación entonces tenía que llevar nuestros, voy a recapitular un segundo aquí. Iba a abrir cualquier otra igual. Entonces la presentación, ok, aquí está abierta, nos va a pedir el nombre de la iniciativa, el objetivo, el alcance, el costo, el tiempo, los beneficios, ya sea cualitativos o cuantitativos, las fórmulas, y dentro de esos beneficios, cuál es el nivel que tenemos actualmente y a cuál queremos llegar, ¿verdad? La línea base de ese beneficio y la meta, el posibles riesgos y los siguientes pasos. Es importante que tengamos el sustento técnico de esa iniciativa. ¿Ok? Sí, está alineada la estrategia. Entonces no necesita que le hagamos nada, solo apruébenmela. Está bien, está alineada la estrategia, pero en la estrategia hay un sustento por el cual pidieron esa iniciativa, ¿verdad? Entonces siempre tratemos de presentarlo y recordemos que el alineamiento se lo preguntamos a Gustavo Hidalgo. Ok, terminamos esta parte. Vamos con esta. Entonces, ya estamos nosotros en la planeación. Ya todo ese análisis se hizo cuando se presentó la iniciativa y ahora vamos a engordar toda esa documentación que ya teníamos. Vamos a darle más sustento y vamos a poder estimar cuánto ya va a ser el costo completo de la iniciativa, porque antes cuando presentamos en la presentación azulita, ¿verdad? Es a alto nivel. Aquí ya vamos a ir a empezar a detallar cada uno de esos aspectos. Entonces, el alcance inicial, ¿verdad? Lo tomábamos del caso de negocio, que era lo que estábamos hablando, o de la parte de formulación y evaluación. La planeación a alto nivel puede empezar antes de la autorización del proyecto. ¿Por qué? Porque es parte de lo que se presenta para que se evalúe si la iniciativa es un componente o no. Se puede hacer la planeación progresiva o por fases. ¿Qué significa esto? Que no vamos a hacer, aunque sea un proyecto predictivo, si es muy grande, no necesariamente se tiene que hacer la planeación de todas las fases desde el principio, sino que se puede planear una fase, después la otra, digamos que fuera una iniciativa de 3 años. Entonces, por ejemplo, vamos a planear la iniciativa de la fase 1, de la fase 2, después y después de la fase 3. Porque conforme vayamos avanzando vamos a tener más, vamos a ser más certeros en la planificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les pongo un caso, PEMAF.
tema duró, bueno, estaba planificado para durar 4 años, pero duró mucho más. Entonces, tenía una fase 1, que esa era de 2 años, tenía una fase 2, que era de 1 año, y tenía una fase 3 y 4, que era de otro año. Entonces, la planificación se hacía conforme se iba terminando la fase 1, empezábamos la otra planificación, terminaba esa y empezábamos la otra. Porque por tema de recursos, por tema de conocimiento, por el tema de experiencia, muchas veces es mejor hacer la planificación por fases que completa. Ahora bien, si es un tema sencillo, que solamente toma 1 año, que ya lo conocemos, se puede hacer la planificación completa, ¿verdad? Igual, en el caso, por ejemplo, de reventazón, la planificación es progresiva. ¿Por qué? Porque si no, nunca van a empezar el proyecto. De ahí a que terminen de planificar toda una represa, de ahí pasaron 4 años y nunca empezaron. Entonces, por ejemplo, en electricidad, mucha de la planeación es progresiva. O ellos lo llaman también recurrente, aunque sea predictiva. De hecho, en SAP se llama recursiva. Es decir, que voy planificando poco a poco. Eso significa que podemos ir aumentando el nivel de detalle de la EDT conforme se dispone de más información y estimaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a sacar producto de este análisis preliminar, vamos a definir el enfoque del componente, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado la vez pasada. Y yo les había dado esas herramientas poderosas, ¿se acuerdan? Que son las que vienen en Discipline Agile para poder definir qué tipo de enfoque utilizar, si no están seguros, ¿verdad? Sobre cuál utilizar. Yo ahí se los puse la vez pasada, déjenme ver aquí. Ah, no, es que esta, bueno, no. Es que esta no tiene la secuencia de todas las anteriores. Pero bueno, ahí yo se los puse. Después, ¿cuáles son los entregables del proyecto? Ya vimos que los teníamos que incluir ahí. Y recordamos el concepto de producto mínimo viable y de incrementos para el tema de agilidad, ya lo vimos. ¿Cuáles son los requisitos organizacionales para que esa iniciativa se pueda dar? ¿Cómo estamos? Bueno, dependiendo de lo que sea con respecto al mercado. ¿Qué restricciones tenemos legales o regulatorias con respecto a esa iniciativa? Dice, no, esta iniciativa tiene que estar en diciembre de este año, sí o sí. Entonces esas son las restricciones que tenemos que tomar en cuenta para la planificación que vienen de la fase de la formulación y evaluación antes de la autorización. ¿Ok? Con eso nosotros vamos a sacar el alcance del proyecto, que es el trabajo realizado para entregar un producto, y el alcance del producto. No los confundamos. El alcance del proyecto es trabajo realizado para entregar un producto. Y el alcance del producto son las características y funciones del producto, servicio o resultado. Puede ser que un proyecto, ¿verdad?, sea parte del alcance de un producto, pero no necesariamente el proyecto tiene el alcance de todo el producto, ¿verdad? Porque son diferentes. Entonces se recomienda incluir en el acta de constitución los impactos sociales, ambientales y financieros. Ahora, ¿qué? Listo. Ya pasamos la parte de API, que nos habla sobre lo que era presentar la iniciativa, ¿verdad? Lo que... bueno, importante. La vez pasada les mostré cómo se registra en SAPI la iniciativa, ¿verdad? ¿Tengo un silencio positivo o un silencio negativo? Yo estoy tratando de acordarme. Sí, sí. Yo creo que no, yo no recuerdo haberlo visto, la verdad. Ok, No vean. recuerdo.
Veámoslo rapidito, entonces aquí. Zapier, iniciativas, aquí está. Ok. Entonces ustedes dicen, hoy voy a registrar la iniciativa. Antes de registrarla, como ustedes ya conocen, porque ya recibieron la capacitación, porque están como potenciales responsables de componentes, porque ahora son expertos, entonces ustedes dicen que, ok, tengo esta iniciativa. Vamos a pedirle a Edwin la plantilla, que él la puso ahí la vez pasada, si no me equivoco, en la capacitación anterior. Déjenme ver. Esto fue, no, de octubre no fue, fue a ver si en noviembre. El día de hoy, a mí, noviembre, en septiembre. Vean, en septiembre hablamos sobre qué eran los stakeholders difíciles, el gráfico del producto mínimo viable. ¿Se acuerdan que esto se les llama producto mínimo viable y lo demás son incrementos? Después hablamos sobre cómo elegir nuestro enfoque, que aquí estaba, la imagen para cómo ustedes guiarse en la elección del enfoque, en recordar que nuestra iniciativa tenga un mapa de empatía para poder escuchar los requisitos del cliente, ¿se acuerdan? Y en poder definir la complejidad de nuestra iniciativa de acuerdo al gráfico de araña. Por acá, Edwin, si no me equivoco, les había puesto la presentación. Tiene que estar aquí. Plantilla, ¿ven? Aquí Edwin les puso en la sesión del... Vamos a descargarla para ver. En la sección del comité de priorización de iniciativas, perdón, en la sesión esa les puso la plantilla para que ustedes sepan que hay que llenar. ¿Ven? Ahí está. Entonces sí, ya se las habíamos compartido esa plantilla, pero tal vez no lo habíamos visto en Zapier. Entonces, aquí, ustedes antes de hacer clic a solicitud, un segundo. Entonces ustedes vienen. Entonces ustedes, antes de hacer la solicitud, llenan, completan la plantilla, revisan el tema de beneficios, revisan el tema de que tengan la documentación técnica, de que si requieren o no presupuesto efectivo. Y una vez tengan toda la información y los beneficios y que cuentan con la línea base, una vez tengan toda la información, chicos, vienen aquí a solicitudes, le dan clic y entonces ponen registrar la solicitud. Cuando ustedes dicen, yo creo que ya la tengo bastante madura, vienen y la registran y dicen, esto se genera automático, ¿cuál es el nombre de la solicitud? Esto se genera automático, la fecha y la persona. ¿A quiénes quieren ustedes que les lleguen los correos asociados a esa iniciativa? Porque ustedes dicen, estos van a ser como parte de ahí del equipo para que estén informados. La dependencia, en verdad, en este caso nosotros somos aún gerencia de tecnología y soluciones digitales, no se ha actualizado. División, pues no teníamos en aquel momento, entonces queda igual porque no se ha actualizado. Y dirección, ahora sí ustedes escogen cuál sería. ¿Verdad? El tipo de registro, ustedes ponen aquí que es una iniciativa, realizar un estudio de prefactibilidad, un estudio específico, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, no, esta es una iniciativa, bueno, donde nosotros estamos presentando todo el análisis y el estudio asociado a esta iniciativa, que es lo que yo le comento, o si ya es una iniciativa, un segundo.
o si es una iniciativa, por ejemplo, que ya tiene un plan aprobado, por ejemplo, que fuese una iniciativa que va para un programa. Entonces, ese programa ya fue aprobado, entonces dicen, no, este ya tiene el análisis de prefactibilidad, ya se le hizo todo el estudio, ya se le identificaron los beneficios, ya tiene todo. Y lo único es que queremos que se asocie a ese plan que ya está actualmente operando, entonces seleccionan esta. ¿Verdad? Y después acá describen un poquito. Después acá la clasifican a la iniciativa, ¿verdad? Si es un tema de tecnológico, si es un tema de venta de servicios no regulados, infraestructura, pero no es digital, es decir, construcción de algún edificio, que si es algo comercial o una solicitud de un cliente empresarial, si es logística, operaciones, algún tipo de alianza, asociación, innovación, o debido a una ley o regulatorio, o si tiene con relación con otras iniciativas que ya se están desarrollando o planes aprobados en algún tren o programa, entonces ahí lo selecciono. Y con eso le dan enviar y adjuntan aquí la presentación que les enseñé ahora. Entonces, aquí ponen la presentación y ponen el estudio que habían hecho técnico asociado a esa iniciativa. Y con esto ya le dan enviar. Y así es como se registra una iniciativa. Bueno, yo ahora me voy a salir de aquí, porque se me fue para abajo. Listo. Para que se inicie la presentación. De Vilma. ¿A quién? Perdón, ese es el reloj. Entonces, con respecto a eso ya estaríamos. Entonces, ahora sí, vamos con la recolección de requisitos. Entonces, los requisitos, la vez pasada estábamos viendo que para la recolección de requisitos utilizamos técnicas como Design Thinking, ¿verdad? Los requisitos pueden ser clasificados, por ejemplo, con diferentes métodos, ya sea el modelo Kano, el Moscow y el método Delphi. Normalmente podemos clasificar los requisitos usando el Moscow, que es como uno de los más reconocidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Must, should, could y won't have. Esa es una forma de priorizar esos requisitos. Esos requisitos se tienen que priorizar, ¿verdad? Entonces decimos cuáles son requisitos que realmente tiene sí o sí que contener nuestra iniciativa. Podría contener nuestra iniciativa, debería o realmente no requiere. Entonces, con esto el must nos ayuda a identificar el producto mínimo viable. Podemos hacer un análisis de comparación en parejas, ahora sí, para poder decir, ok, y definirle pesos, diciendo, este requisito es un 1, ¿verdad? Porque para poder priorizar, como nos explicó la vez pasada Jorgito, aquí podemos usar también lo que es la escala de Fibonacci. Entonces, usamos un modelo. ¿Cómo se le dice a ese, Jorgito? Modelo. El parámetro de 1, ¿con el cual comparamos? Pivote. Ok, usamos un pivote y decimos, normalmente es 1 por aquello. Normalmente es 1. Sí, el pivote es como el valor más bajo y lo que vamos a pivotear es algo que todo el equipo conoce, entonces por eso se llama un pivote, porque ya todos tienen como un criterio o ya un concepto y ese es el que usan como referencia para estimar o calcular los demás. Exacto. Entonces, pivote es la palabra adecuada. Entonces, con respecto a ese pivote, podemos estimar la complejidad de los otros requisitos que nosotros tenemos. Después, hay otro que es el método Delphi, ¿verdad?
que se parece mucho se me olvidó el nombre, pero al póker. Creo que era algo así. Entonces, uno tira una carta y dice con valores, y uno dice cuál es el valor más alto y cuál es el valor más bajo de lo que estamos estimando. Y esa persona dice, ok, yo considero que esta característica o esto que este requisito tiene un valor de no sé, 20, y no, yo lo considero que tiene un valor de un 5. Entonces, el más alto con el más bajo dan sus opiniones, ¿verdad? Y después vuelven a estimar, y ya ahí se escoge la estimación de ese requisito. En este caso, cuando son en agilismo, son historias de usuario, ¿verdad? Entonces, en este caso son para estimar historias de usuario. Entonces, ¿qué criterios tenemos que nosotros determinar para los requisitos? ¿Cómo tienen que ser? Esos requisitos tienen que ser claros, que solo existe una manera de interpretarlo, conciso, con pocas palabras, verificable, se puede demostrar que se cumplió, consistente, no hay requisitos contradictorios, completo, es que representa la totalidad de las necesidades actuales del proyecto, y asignarle un identificador único para saber que estamos hablando de esos. Existen los analistas de negocios. Los analistas de negocios, muchos son ingenieros industriales, pero por ahí también a veces hay ingenieros en sistemas. Pero el analista de negocios es esa persona que traduce al lenguaje de TI la necesidad del negocio. Entonces, los analistas de negocio cumplen el rol principal de descubrir el problema y proponer alternativas alineadas a las necesidades del negocio y objetivos del proyecto, y definición y gestión de los requisitos del proyecto. También la gestión y definición de los requisitos del proyecto es el vínculo entre el negocio y el proyecto. Normalmente, en agilismo, son dueños de producto. El vínculo entre el negocio y la épica, ¿verdad? Es el dueño del producto. Él es el que define, el que prioriza, el que lleva al mando la batuta. Pero a veces esos dueños de negocio, ¿verdad? O patrocinadores, en el caso de predictivo, son muy ocupados. Entonces, interviene el analista de negocios. De hecho, yo ingresé al ICE como analista de negocio. Ese fue mi rol principal el primer año que ingresé. Entonces, el plan de gestión de requisitos debe incluir cómo se gestionarán los cambios en los requisitos, cómo se analizarán los impactos, cómo se les dará seguimiento y qué nivel de autorización se requiere para aprobarlos. El proceso de priorización de requisitos, es decir, qué técnica vamos a usar para priorizar los requisitos, las métricas que se utilizarán y por qué estamos seleccionando esa métrica, para que en caso de cualquiera pregunte nosotros podamos decir, no, es que nosotros usamos esta porque este es el mejor para el contexto de nuestro proyecto, entre otros. ¿Os quitan el link del registro de la solicitud? ¿O cuál link? Me pareciera que sí, que el de registro de la solicitud. Denme un toquecito. No se me copia. Ok, denme un segundo, pan.
Ahí está. Ese es el link para registrar las iniciativas. Entonces, la estructura de trazabilidad que indica qué atributos de requisitos se registrarán en la matriz de trazabilidad, la cadena de seguimiento y la categorización de estos. Los tipos de requisitos, bueno, pueden ser productos legales o regulatorios, reglamentarios, de manejo de información, confidencial, de flujo de caja, normativos, medio ambiente, otros. Se deben incluir requisitos no funcionales, por ejemplo, disponibilidad de la plataforma, planes de recuperación de desastres, planes de contingencia, infraestructura, seguridad y gestión de accesos. Esto de los requisitos es bueno, que aunque nosotros no seamos ágiles, podamos, o sea, no usemos el enfoque ágil, podamos identificar los requisitos tal como cual se redacta una historia de usuario, ¿verdad? Como cliente, yo quiero tal cosa para. Entonces, es bueno que utilizamos esta forma que promueve el agilismo en el levantamiento de requisitos porque nos permite conocer un poquito mejor qué es ese requisito, porque hay a veces requisitos ambiguos. Entonces, y las historias de usuario, ¿verdad? Hay de dos tipos. Una historia de usuario de cliente y la otra era la historia de usuario, Jorgito, que son las de habilitadoras. Habilitadoras Spike Ajá. son Ajá. de ese tipo. Que son estas, lo que son disponibilidad de la plataforma, planes de recuperación, que son cositas como propias del equipo que sabemos que se requieren para las historias que está haciendo el cliente. Entonces, esos dos tipos de requisitos son los que tenemos que tomar en cuenta. Que es importante tomar en cuenta también. La empresa, la forma en que se mueve, ¿verdad? Para poder nosotros estimar y identificar todos los requisitos, aún que no estén explícitos, nosotros analizar qué otros requisitos podríamos contemplar para iniciativa. Algunas técnicas, por ejemplo, para recolección de sus requisitos están reuniones, ¿verdad? Reuniones con expertos, reunión con el cliente para poder identificarlos y recuerden que es analizar todos los interesados, porque cuando nosotros no incluíamos un interesado, ¿qué pasaba? Después en el proyecto, ¿alguien se acuerda? Aquí no les puedo dar nada, pero entonces por una reacción de un dedito arriba, ¿quién se acuerda qué pasaba cuando no incluíamos los interesados desde el principio y no levantábamos todos los requisitos? Hasta se los puse como una imagen. Por favor, demuestren que me ponen atención. Ok, voy para atrás. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Vamos a ver. Una bomba. ¿Se acuerdan que cuando nosotros no identificábamos a todos los interesados y no los comprendíamos y analizábamos para identificar sus requisitos, al final lo que nos iba a generar era una bomba porque nos iba a traer un montón de controles de cambios durante la implementación del proyecto? Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros no incluimos a todos los interesados. Nos traen muchos controles de cambios, corrupción de alcance y también entonces desplazamientos en tiempo. Ok, vean todo lo que hemos avanzado. Espero que tengan ahí una fuente de memoria. Entonces, ahorita estamos a las 3:30. Entonces vamos a tener nuestro tiempo de pausa. No sé cómo se llama.
Ajá, ese. De recreo, le digo yo. Mm, De break. Y entonces nos vemos a las 40, ¿ok? De acuerdo. ok. Bueno. Buscan al principio, ¿verdad? Es Yo soy también. ¿ok? No presentes. Ok, Presente. listo. Excelentísimo. Here I am. Ok, entonces continuamos acá. Para entrar de esos requisitos, bueno, es la matriz de interesados, ¿verdad? Como hablamos ahora, el acta de constitución, que incluye el estudio o el caso de negocio, ¿verdad? Y ya eso lleva todo lo que es el alcance, ¿verdad? Después hay que identificar, recopilar y priorizar los requisitos. Eso también es otra entrada, ya cuando ustedes tienen los requisitos recopilados y priorizados en caso de que sea predictivo. En el caso de ser un proyecto ágil, digamos, en el caso de un proyecto, no tienen que tener todas las historias de usuario redactadas, sino que estas historias de usuario se van redactando conforme pasa cada iteración, ¿verdad? O cada sprint. Entonces, lo que sí buscan al principio, ¿verdad? Es tener al menos un backlog de esas características principales para poder empezar a detallar las historias de usuario que van a irse detallando conforme van avanzando en la iteración, en las iteraciones, ¿verdad? Como salida vamos a tener el registro ya de todos los requisitos, la matriz de trazabilidad de requisitos, porque en esa matriz de trazabilidad de requisitos lo que viene es el requisito y los criterios de aceptación de esos requisitos. Entonces, el responsable de ese requisito es lo que viene ahí en esa matriz. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros usamos Azure, el responsable de todos esos requisitos, bueno, no Azure, ¿verdad? Cuando usamos nosotros un enfoque ágil, lo que tenemos ahí es que el responsable de todos los requisitos que están ahí es el dueño de producto, ¿verdad? Entonces ese dueño de producto es el que los prioriza, el que los ordena, el que incluye requisitos. Y también el equipo puede aportar también requisitos, ¿verdad, Jorgito? Pero no Yo hablando de necesariamente. mío, sí, de hecho el equipo sube las historias de usuario técnicas, o en este caso usted dice requisitos, los requisitos técnicos, porque el Product Owner va a indicar qué es lo que quiere y del equipo es cómo, ¿verdad? Voy a lograr hacer eso. Entonces, parte técnica el Product Owner no la conoce, no sabe por debajo qué es lo que lleva. Entonces, el equipo ahí es donde define esa parte técnica, en historias de usuarios técnicas, por así decirlo. Y las historias de usuarios técnicas, Jorgito, son las que se llaman spikes o Digamos habilitadoras, o que esas sí, son las otras. puede verse como una habilitadora, un spike, sí, claro, porque las habilitadoras son para, digamos, que usted ocupa un API, ocupa ciertos determinados
accesos o algo así, ¿verdad? Que eso es parte de, que eso por eso es la palabra, habilita, digamos, el conjunto de aplicaciones o lo que estén desarrollando. Pero sí, las spikes son de investigación también, eso es otra cosa importante. No todas las historias de usuario van a entregar un producto, puede ser que el equipo lo ponga a desarrollar algo, una tecnología nueva y necesite tiempo de investigación. Entonces esas historias spikes también ayudan a eso, tiempo de investigación para poder desarrollar el producto que se le está solicitando al equipo. Sí, es cierto, eso se me habían olvidado. Entonces es importante también que esos en predictivo también pongamos algunos requisitos si fuese necesario de investigación para el desarrollo del producto. ¿Qué herramientas podemos usar? Análisis de documentos, grupos focales, cuestionarios, estudios, entrevistas, observación, ¿verdad? El diagrama de... Se me olvidó el nombre. Ya les digo cuál. El diagrama de... ¡Ay! El que tenía la carita feliz. Que les compartí la vez pasada. ¿Se acuerdan? No. Ya les digo. Septiembre. Fue el 17. Es que no está aquí. Denme un segundo. Calendario. Con participantes. El diagrama de empatía. Este también nos puede ayudar también para definir requisitos. ¿Ok? Esta barrita la voy a pasar para abajo. Entonces, y ahí ya tendríamos nuestros requisitos. Después venimos y hacemos nuestra EDT. ¿Qué es la EDT? La EDT lo que nos dice son los principales productos o entregables que nosotros vamos a desarrollar en este componente, porque ojo, cuando nosotros ya estamos aquí es porque ya somos componentes, ¿verdad? Ya pasó la fase de registro, se aprobó y entonces ya estamos detallando los requisitos para esa iniciativa que habíamos presentado. Entonces ahora vamos a detallar, habíamos dejado los principales entregables, ¿verdad? Pero ahora vamos a detallar esos entregables. Primero, las fases que conforman el proyecto, los entregables que van a haber en cada fase, cuentas de control, donde nosotros vamos a decir, ok, vamos a llevar el control del costo hasta esta actividad. Entonces ahí vamos a definir una cuenta de control. Después tenemos paquetes de planificación, ¿verdad? Que vienen siendo los que se descomponen posteriormente con tareas, y los paquetes de trabajo, que es el nivel más detallado que podamos tener, que ya son las actividades. Después, los niveles de la EDT, en predictivo o híbrido, ¿verdad? En este caso, el plan de gestión del alcance tiene de entrada el plan de gestión de los requisitos. Y aquí lo que vamos a detallar es el alcance total de todo el componente. Para eso, vamos a decir cuáles va a ser, por ejemplo, la forma en que vamos a gestionar ese alcance, cuáles técnicas vamos a utilizar para definir el alcance, por ejemplo, que vamos a hacer reuniones o qué otras alternativas vamos a hacer para definir el alcance. El plan de gestión del alcance no quiere decir que ya es el alcance definido, sino quiere decir cómo nosotros vamos a lograr definir ese alcance. Ese es el plan de gestión del alcance. Entonces tiene como entrada el acta de constitución, ¿verdad? Cómo vamos a lograr hacer ese alcance y los requisitos. Y entonces aquí ya vamos a empezar a detallar después cómo vamos a crear esa EDT. La EDT, ¿verdad? Está compuesta por la estructura desglosada del trabajo, ¿verdad? En agilidad sería como
no hay una comparación. Pero en agilidad lo que se detalla, digamos, es el producto mínimo viable y sus incrementos. Ahora, hay cosas como mencionaba yo ahora que no es un producto mínimo viable ni incrementos, sino simplemente son entregables porque es que no son incrementos. Entonces, ahí, eso sería parte también de lo que es el alcance de esa iniciativa. Es importante que nosotros tengamos la línea base de esos entregables, digamos, este es entregable, y le pasemos la línea base para decir cuál va a ser la fecha de entrega y el periodo de ejecución, pero esto solamente lo hacemos en predictivo porque lo hacemos en un cronograma. La línea base incluye el enunciado del alcance más la de temas del diccionario, pero todas esas cosas nosotros no las usamos aquí, así que nosotros solamente tenemos la línea base que es la que nosotros trazamos en el cronograma. Entonces, recordemos factores que influyen en una estimación. El tiempo, ¿verdad? Con la precisión. Por ejemplo, cuando nosotros estamos empezando una iniciativa, nosotros la probabilidad de error puede andar en un 75% o un más o menos 25%, ¿verdad? No somos súper precisos. Ya cuando estamos en los últimos días ya sabemos con exactitud más cuánto vamos a requerir, pero al principio es bueno que nosotros digamos, ok, esta estimación que nosotros estamos haciendo tiene una precisión de un 75%, es decir, un 75 más, ¿verdad? O de un 100% más o menos un 25%, ¿verdad? Entonces va a quedar entre un 75 o digamos una precisión no tan exacta, porque nunca vamos a ser así tan certeros de decir esto va a ser y así va a salir. Entonces, para que las personas digan, pero ¿por qué usted se desvió? Y yo dije que yo tenía una desviación de un 25%, ¿verdad? Sobre mi estimación. Al principio, al final la desviación puede llegar a ser hasta un 5 o un 10%. Esa es más o menos los datos que se manejan. Y recordemos que precisión y exactitud. ¿Qué es precisión? Precisión es esto. Ya me enredé. Sí, precisión es esto, ¿verdad? Esto es ser preciso. ¿Por qué? Porque todos los puso en el mismo lugar. Pero fue poco exacto porque tenía que darle al blanco. Entonces él fue preciso, pero no fue exacto. Entonces, nosotros buscamos siempre mejorar la precisión y exactitud en nuestras estimaciones. O sea, que toda la mayoría caiga aquí adentro. Entonces eso es precisión y exactitud porque le estamos dando al blanco. Pero acá, entonces aquí es alta precisión, baja exactitud. Entonces, hay tipos de estimaciones, ¿verdad? Puede ser una determinista, que es puntual. No, esto yo duró 120 horas, ¿verdad? Entonces esa es una estimación determinista, que solo se la estima en horas y una sola cantidad y no se compara contra nada. Probabilística, ¿verdad? Es una estimación puntual que tiene un nivel de confianza de un 95%, un 66%, un % ahí que ustedes escojan de nivel de confianza. Y se usa una distribución probabilística para poderla realizar. Entonces esas son las probabilísticas. Después está la relativa, que puede ser por planning pocket, por puntos de usuario, que era que tomábamos esa del pivote, ¿verdad? O también puede ser con... Se me olvida el nombre. Jorgito, ¿cuál era el nombre que dije ahora? El nombre de que usamos para estimar
que usamos un número 1, 3, 5, 8, 13, 20, ¿cómo es? Los fondos de historia. No, La frecuencia de Fibonacci. esa. Es que se me acaba de olvidar. Que usamos también la escala de Fibonacci esa para poder estimar, ¿verdad? O basada en un flujo, por ejemplo, tiempo así con una iteración, que ya sabemos que una iteración ya tenemos en una cadencia que sabemos que podemos sacar 5 historias, entonces así, esa también es otra forma de estimar. O ajustes por incertidumbre, por ejemplo, decimos, sí, nosotros podemos hacer esto que dura tanto, pero hay tantos riesgos, entonces le agregamos el tiempo de contingencias y esa es otra forma en que también podamos estimar. Entonces teníamos normalmente para predictivo, se usa como determinista, probabilista o ajustes por incertidumbre. Y para lo que es ágil, ¿verdad? Se usa mucho lo que es relativa y basada en el flujo. Entonces, esos son los tipos de estimación. Cuando nosotros vamos a trabajar en el cronograma, ya en el cronograma en sí, ya pasamos la parte de alcance y vamos a cronograma. Entonces nosotros definimos las herramientas que vamos a utilizar. Por ejemplo, que si vamos a utilizar Project, que si vamos a utilizar PS o que si van a utilizar la herramienta, no sé, la que vayan a usar. Aquí definimos cuál vamos a utilizar, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser, por ejemplo, un porcentaje de contingencia para riesgo? Las reglas de generación de informes, los formatos, la frecuencia, las descripciones del proceso, entre otras. Todo eso nosotros lo definimos en el plan de gestión del cronograma. Y después venimos y descomponemos la DT en actividades. Y aquí si usamos verbos. Anteriormente no usábamos verbos, sino infinitivos. Perdón, un verbo es un infinitivo. Entonces aquí sí usamos verbos y en el anterior usábamos como un verbo no es un infinitivo, perdón, ya me quedé en español. Depende de la conjugación. Si está sin conjugar, está en infinitivo. Confección, por ejemplo. No, tiene que terminar ar, er, ir. Y confección es una conjugación, ¿no? Sí. Bueno, entonces en la EDT usamos que no terminen en ar, er, ir. Y aquí en las tareas sí usamos ar, er, ir, que son verbos. Los hitos no son actividades. Los hitos no son actividades, son tiempos, 0 días y lo que nos permiten identificar momentos importantes en la ruta crítica del cronograma para poder decir cuáles son nuestros principales entregables. De hecho, cuando nosotros presentamos a la alta gerencia, lo que nosotros deberíamos presentar es nuestro diagrama de hitos. Así ve, aquí está escrito, el diagrama de hitos se usa para resumir el detalle del proyecto a la administración superior. Entonces, por ejemplo, decir confección de la casa máquina, construcción de la casa máquina, por ejemplo, o lo que sea. Entonces ahí son nuestros principales hitos que nos dan una visión general de la iniciativa que estamos desarrollando. Y después secuenciamos para ver cuáles son esas dependencias. Se usa un diagrama de red, ¿verdad? Donde nosotros, yo aquí no tengo un ejemplo, pero lo que se puede ver es la dependencia entre las diferentes actividades. Existen 4 tipos de dependencias: obligatorias, discrecionales, internas y externas. Las obligatorias es inherente a la naturaleza del trabajo, producto es no modificable. Por ejemplo,
Yo no puedo poner el cielo raso de una casa si yo no he construido las bases de la casa, ¿verdad? Porque no va a poder tener techo. Entonces, esas son no modificables. Discrecionales son basadas en las mejores prácticas. Se pueden modificar a medida que el proyecto avanza y se encuentra en una mejor secuencia, o hay que condensar el cronograma. Después, interna, depende de información dentro del control del equipo del proyecto, ¿verdad? Esa es una dependencia que, por ejemplo, no tiene que ver con que sea obligatoria ni discrecional, sino como interna del equipo, ¿verdad? Y externa, normalmente no se pueden modificar porque es una condición fuera del proyecto. Por ejemplo, en el caso de Cecilia First, que ellos dicen, digamos, 6 meses para poder presentar el resultado de ahí. Eso no se puede modificar, es el tiempo que está establecido fuera y es algo que es no negociable. Entonces, esos tipos de dependencias no se pueden modificar. Después tenemos las predecesoras. Entonces, vean, las dependencias son diferentes a las predecesoras. Las dependencias son obligatorias, discrecionales, internas y externas. Las predecesoras son, si después de esta actividad va un fin-comienzo. Si va un comienzo-comienzo, un fin-fin o un comienzo-final. La comienzo-final es la menos usada. Normalmente, una actividad final-comienzo, lo que quiere decir, la actividad comienza cuando esta termine, ¿verdad? Y lo que quiere decir es, el comienzo-final es que la actividad finaliza cuando esta comience. O sea, es como muy, muy al revés. Entonces, eso cuesta mucho que se dé. Normalmente las más usadas es final-comienzo o comienzo-comienzo. Bueno, fin-fin también se usa bastante, pero esta es súper, súper inusual. Yo no sé si alguno de ustedes ha usado Project. Bueno, ya todos lo han usado porque ya todos llevaron el curso de Project básico. Entonces, ya con esto me quedo yo también tranquila. Entonces, pautas para estimar la duración en un cronograma. Existe una fórmula que se llama 3 valores, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realmente no sabemos cómo estimar correctamente, uno dice, bueno, lo peor que puede pasar es que yo saque esta actividad en 5 días. Pero, si yo le pongo, yo sé que puedo sacar esta actividad en 3 días, ¿verdad? Bueno, en 2 días, digamos. Y lo normal es que sean no sé, lo normal es que la gente lo saque en 4 días, digamos, por así decirlo. Entonces, con esos 3 criterios, pero ¿cómo obtenemos esos criterios? Por juicio de experto, ¿verdad? Y no es juicio de experto solamente, es que el responsable de ejecutar la tarea sabe que él dura eso. Entonces, no, si se pasa esto y lo otro, esto dura 5 días, si no 2 días, y lo normal, bueno, así que uno sería exagerado, o sea, lo menos que uno puede durar 2 días. Y así lo normal es que uno la saque en 3 días y medio, así a 4. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes hacen una fórmula. Se llama 4 veces el normal. 4 veces el normal, digamos que fuera 4. ¿Verdad? Déjenme ver aquí. 4 veces el normal, digamos que fuera 4. Más el pesimista, que dijimos que era 5, más el optimista. Y todo eso entre 6. Entonces, realmente, a la estimación le ponemos 3.83. ¿Ya? Entonces, así dice, ok, entonces este va a durar como 3,8.
Entonces así nosotros vamos a ir estimando una forma más certera de poder estimar. Optimista más 4 veces el normal más el pesimista entre 6. Eso es con 3 valores. Después ya ahí sí podemos analizar la varianza, la desviación estándar, la media. Y después ya podemos decir la duración con respecto a la desviación estándar, pero esto ya es más complejo, al menos cuando estimen, al menos utilicen la de 3 valores, ¿verdad? Porque esto lo que nos da un sigma, esto de aquí, yo no sé si ustedes saben, pero esto se llama sigma. Esto de aquí lo que nos quiere decir es cuán preciso vamos a hacer en la estimación. Digamos, si tenemos, son niveles de confianza. Un sigma quiere decir que es un nivel de confianza muy alto. Normalmente se dicen 2 sigma, un 95% de confianza cuando uno hace estimaciones. Y esto aquí son 3 sigmas. Aquí tiene un ajuste, pero 68-26 son 3 sigmas. Entonces, para que lo tengan ahí. Entonces, nosotros al menos para estimaciones usemos al menos 3 valores. No nos vayamos con una estimación que sea completamente determinista, decir 120 horas, sino al menos tratemos de usar la de 3 valores cuando hacemos una estimación de tiempo en el cronograma. ¿Quién tiene que hacer la estimación de los tiempos en el cronograma o la estimación de los tiempos de la historia de usuario? Bueno, en realidad no es de la historia de usuario, de los puntos de historia, digamos. ¿Quién hace esa estimación? Aquí los escucho. Bueno, Juanita no puede participar. Ajá. El equipo de desarrollo. Muy bien, Emilia. El equipo de desarrollo es el que tiene que hacer la estimación, o el equipo implementador. El director no tiene que hacer la estimación de lo que va a durar el cronograma. No lo hace el director, ni siquiera en predictivo, lo tiene que hacer el equipo. Porque esa actividad, el que lo va a desarrollar, el responsable de la actividad, es el que tiene que estimar realmente el tiempo. Obviamente lo pueden hacer en equipo, conjunto, todos juntos, ¿verdad? Decir, sí, está bueno. Y ahí hay unos expertos en la materia que les pueden ayudar, o especialistas, ¿verdad? Pero no decir que lo planificó el director, ¿verdad? Sino que fue el equipo, y en el equipo estaban los responsables de esas actividades. Puede estar el director también y puede estar el especialista, pero los tiempos los define el responsable de la actividad, el equipo. Entonces, pautas para estimar la duración: involucrar al responsable de la EDT, persona que ejecuta la actividad, ¿verdad? El equipo. Consultar, súper importante. Para estimar, ¿qué vamos a hacer? Involucrar al responsable, que esté todo el equipo. Consultar, ¿qué? Lecciones aprendidas de otros componentes. Y en caso ágil, la ceremonia de la retrospectiva, ¿verdad? Porque la ceremonia de la retrospectiva no tiene lecciones aprendidas, pero ayuda a que exista la mejora continua. Después, identificar y organizar en torno a las fortalezas del equipo y sus responsables. Es muy importante que, por ejemplo, que se aprovechen las fortalezas del equipo. ¿Cuáles fortalezas tiene? ¿Verdad? Y, por ejemplo, yo sé que Mau es bueno en costos, entonces los temas de costos se los doy a Mau, porque él es bueno en eso. Entonces,
es bueno ver las fortalezas de cada uno y potenciarlas. Los requisitos deben estar detallados en el enunciado de alcance, ¿verdad? En este caso también tienen que estar detallados en la historia de usuario y tienen que estar detallados como una historia de usuario. Jorgito, mientras termine aquí, ¿te gustaría presentar cómo se redacta una historia de usuario? Hola Vilma, dame un segundito nada más porque estoy en dos cosas. Sí. Si me das un minuto para terminar porque estaba haciendo una práctica, entonces me quedan Yo 10 sigo minutos. aquí y vamos ahorita a presentar la PPT donde viene lo de la historia de usuario. Ok, dame un segundito nada más para terminar esto y yo le ayudo. Ok. Después, es que tenemos una PPT ahí bonita. Bueno, y entonces para que lo vean ahí. Y también tenemos revisar el alcance, los supuestos y restricciones, ¿verdad? El alcance para no planificar más de lo que tenemos que planificar. Los supuestos para ver cuáles son, en qué nos están basando nuestras estimaciones, y las restricciones, ¿verdad? Para no tenerlas por fuera en caso de que si hay una fecha límite. Si hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en noviembre, ¿verdad? El último pago se hace, por ejemplo, el 28 de noviembre, entonces digamos que si usted quiere facturar en diciembre no va a poder porque ya están cerrando y no sé qué. Entonces no vamos a planificar desembolsos en diciembre porque no hay. Si no me equivoco, ¿verdad? Creo que es así. No estoy segura, pero creo que por ahí anda. Pero el último pago se recibe el 30 de noviembre. El 30, ¿verdad? Sí, yo no estaba tan perdida. Pero, por ejemplo, temas de ese tipo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que me atrasé porque no tomo en cuenta las restricciones que existen a nivel organizacional. Revisar los riesgos. ¿Para qué? Para definir cuáles van a ser las reservas de contingencia que hay que incluir en cada una de esas estimaciones. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, tener las reservas de contingencia. Porque si no, vamos a tener una gran desviación, ¿verdad? En nuestros proyectos, pero ya van a ver algo más adelante. Vamos a ver. Bueno, es que estamos en tiempo, pero bueno, cuando veamos lo de presupuesto en reservas de contingencia van a ver cómo se gestiona el presupuesto. Jorgito, ¿estás o sigo? Sí, que ya casi termino lo que estoy haciendo. Ya casi. Ok. Un segundo. Después tenemos análoga, ¿verdad? Son diferentes tipos de hacer estimaciones, ¿ok? La más precisa es la ascendente, esta. Esta es la forma más precisa y requiere bastante tiempo. Esta se refiere, por ejemplo, que yo estimo el tiempo de la última tarea en el cronograma, ¿verdad? Y de cada tarea, y esos tiempos pues se va acumulando en la madre y esa en la otra madre y así. Por eso es ascendente hacia arriba, porque voy desde la parte más baja, ¿verdad? Y eso, el project en sí va sumando la cantidad de días para ponerlos en las madres hasta que llega al nivel 0. Esa es la más precisa, ¿verdad? Entonces le pregunta, ¿cuál es la forma más precisa de hacer una estimación? La ascendente. ¿Verdad? Importante recordar que la duración debe ser el esfuerzo del trabajo requerido sin los tiempos de inactividad. Ejemplo, dicen, esta actividad va a durar 5 días. ¿Pero qué es? Una sesión de 1 hora. ¿Pero por qué 5 días? Y porque la voy a agendar entre esos 5 días, ¿verdad? Entonces, de ahí nos está contando el tiempo correcto de esa actividad. Entonces, el tiempo correcto de esa actividad es 1 hora, ¿verdad? Y que la vamos a poder planificar en alguno de esos 5 días, pero el tiempo, ¿verdad? Es 1 hora. ¿Qué es paramétrica? ¿Verdad? Es que la organización ya tenga definidos parámetros confiables para el cálculo de valores. Acá les pregunto, ¿qué ejemplo podría ser de una
estimación paramétrica para ustedes? Sería Oigo como propuestas. considerando algunas condiciones. Ujú. La organización ya tiene definidos parámetros confiables para el cálculo de esa estimación. ¿Qué creen ustedes que pueda ser paramétrica? Por ejemplo, Tiene paramétrica. parámetros definidos. Ajá, sí. Paramétrica es, por ejemplo, que digan el costo de 1 kilómetro, el ICE lo pagan, no sé en cuánto lo pagará, pero digamos en 450. Entonces, estamos definiendo la cantidad de, en este caso no sería para tiempo, pero por ejemplo, la cantidad de costo que llevaría recorrer 500 kilómetros. Entonces ya ahí está. Allá hay parámetros definidos en la organización para el cálculo de ese valor. Entonces otro ejemplo de paramétrica podría ser los viáticos, ¿verdad? Hay que viajar tanto, ¿cuánto nos costará? Bueno, el viático tiene un costo de tanto. Entonces, este mismo tipo de estimaciones, ya sea ascendente, paramétrica o análoga, la podemos usar tanto para la estimación del tiempo como para el costo. ¿Ok? Después, análoga. Entonces, con esta definición de paramétrica que les di ya y estos ejemplos, ¿qué otro ejemplo considerarían ustedes que puede ser paramétrico? Tal vez si se usa en un ejemplo de construcción, entonces que uno diga, digamos, el precio de tal cantidad de material que se ocupe para hacer alguna obra. Uh-huh. Sí, que ya se tengan ahí. O también, ¿verdad? Que dicen, no, un cemento da para cubrir 1 metro cúbico, ¿verdad? Una bolsa de cemento da para cubrir 1 metro cúbico. Entonces ya esa es una estimación paramétrica, porque ya se sabe que ese cemento cubre el metro cúbico. Por ejemplo, así decirlo. Muy bien, don Melvin. Correcto. Muy bien. Después tenemos análoga. ¿Qué es análoga? Tomamos de referencia un proyecto similar interno o externo. Es la opción más rápida pero menos confiable. Entonces dicen, tenemos que hacer la implementación de un módulo, ¿verdad? Del ERP. Entonces yo digo, ok. Eso en el mercado se implementa en 6 meses, un módulo. Pero yo sé que en el ICE un módulo dura 1 año. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho la implementación de 48 módulos, 47 módulos y ya sabemos históricamente que ha durado como 1 año por módulo. Ahora bien, si se implementan todos juntos no es que va a durar 48 módulos, que digan 48 años, ¿verdad? Ahí hay más, pero al menos así, uno solito, si... No, es que por ser solito se hace más rápido. Bueno, dependiendo de la organización. Pero sí. Entonces sabemos, en el mercado pueden durar 6 meses, aquí pueden durar 1 año. Entonces eso es tomar de referencia un proyecto similar, interno o externo, y eso es usarlo de referencia para la estimación. Pero ¿qué pasa? Como el mismo ejemplo que yo estaba dando, cuando nosotros usamos de referencia un dato externo en las organizaciones de gobierno, no necesariamente van a ese mismo ritmo. Entonces podríamos fallar, por eso es la menos confiable. ¿Ya? Si nosotros como organización tomamos un dato interno, todavía es más confiable que un externo, pero digamos, hay cositas que internamente se dura más en una empresa de gobierno que una privada. Podríamos tomar de dato un proyecto similar, digamos, que le digan a la Caja Costarricense de Seguro Social, implemente el ERP con tantos módulos.
Entonces ellos dicen, bueno, el ICE lo hizo en 7 años. Entonces nosotros podemos durar 5 porque tenemos menos módulos. Digamos, tenemos 1/3 de los módulos, digan, 2/3 de los módulos, entonces podemos durar unos 5 años. ¿Ve? Entonces ahí sí, porque como gobierno con gobierno, entonces ahí sí estamos comparando un poquito mejor, aunque sabemos que la dinámica propia de la caja puede ser diferente a la de nosotros. Recuerden que podemos usar el método Delphi. ¿Se acuerdan que el método Delphi yo les dije que exponen, por ejemplo, los que dijeron la estimación más alta y las más bajas, dan sus razones y todos vuelven después a estimar para lograr la convergencia de la estimación adecuada? ¿Qué diagramas podemos utilizar para presentar los cronogramas? Un diagrama de Gantt, que normalmente lo que vemos es donde están desarrollándose los entregables, o mapas de ruta. Uno de hitos, los hitos, recuerden que era el de los principales hitos, que eso es como para las altas gerencias. El diagrama de red para ver las dependencias. La ruta crítica, ¿verdad? ¿Qué es la ruta crítica? Ay, yo no se los puedo tachar, pero ahí lo tienen. Entonces, lastimosamente no se lo taché para que no pudieran. Pero bueno, la ruta crítica es el camino más largo a través del proyecto, ¿verdad? Entonces, es el camino más largo a través del proyecto. Entonces, eso es lo más antes que nosotros podamos entregar el proyecto. Cuando nosotros es como, ¿cómo se dice? Como por ejemplo, así decir, la ruta crítica es esta, ¿verdad? Entonces, y haciéndola duramos 10 días. Entonces, 10 días es lo más antes que nosotros podemos entregar ese proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros, ese camino no tiene holgura. Es el camino que va más pegadito uno del otro. Y un proyecto puede tener varias rutas críticas. No existe solo una. Puede tener varias rutas críticas un proyecto. Entonces hay dos tipos de holgura: total, el tiempo en que una actividad se puede atrasar sin afectar la fecha de finalización del proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos decir por ejemplo, ¿cómo lo explico? El proyecto sale en 10 días. Es que yo no sé si tengo un dibujo acá. Voy a buscarles un dibujito para podérselos hacer como más visible. Déjenme ver si tengo uno en la mano. Ay, no tengo ningún dibujo. Ay, qué triste. Bueno, quiero ver si me encuentro un dibujo. No. Bueno, pero la ruta crítica, digamos, imagínense que aquí hay una, es que ni siquiera se puede pintar. Ay, no. ¿Cómo vamos a deshacer? Entonces, imagínense que, por ejemplo, aquí hay una cajita.
que viene a esta cajita. Aquí. Que viene a esta otra cajita. Pero digamos que aquí hay otra cajita porque es que no me alcanza aquí. ¿Cómo hago yo para que me alcance? Déjenme buscar aquí. De allá no me puedo salir. Pero bueno, entonces voy a hacer cajitas más chiquitas. Aquí hay una cajita, aquí hay otra cajita. Que esta cajita va para acá y esta para acá. Y esta tiene otra cajita. Y aquí hay otra cajita. ¿Verdad? Y estas tienen en común esta cajita. Y esta va a otra cajita. Y esta aquí. Entonces, por ejemplo, digamos que esta dura 1, bueno, esta dura 3, esta 4, esta 5. Y así, entonces, por ejemplo, esta actividad, digamos que esta durara 10, ¿verdad? Y esta durara 2 y 4. Entonces, 2 más 4 es 6. Entonces, esta actividad y esta durará 1. Entonces, esta actividad dura 11. Entonces, para que esto pueda pasar aquí, tiene que llegar a 11. Entonces, esta tiene holgura. ¿Por qué? Porque a esta le quedan 5 días de holgura con respecto a esta para llegar aquí. Entonces, eso es holgura. Entonces, las holguras es el tiempo que una actividad se puede atrasar sin afectar la fecha de finalización del proyecto. ¿Por qué? Porque esta se puede atrasar. Dice, ay, esta dice, oh, yo me atrasé 2 días. Bueno, está bien. Entonces, 2 más 2 va por 8. Entonces dice, no hay problema. Usted no está en la ruta crítica. La ruta crítica es esta, porque es la que tiene más días en este proceso. Entonces, ella va aquí y esta dice, ay, yo me atrasé un día también. Entonces le dicen, no hay problema con su día, porque usted tiene 2 más 2, 4, más 5, 9. Entonces todavía llega aquí y está esperando esta. Entonces esta es una holgura que tiene la actividad que no va a afectar la fecha de finalización del proyecto porque la ruta crítica iba por aquí, digamos. ¿Ven? Entonces esta era la ruta crítica y entonces no va a afectar estos atrasos, no va a afectar la fecha final del proyecto. Pero ¿qué pasa si se atrasa esta? Esta sí afecta la fecha final del proyecto porque está en la ruta crítica. Entonces, estas de acá no tienen holgura. Esta no tiene holgura, no tiene holgura, no tiene holgura y esta no tiene holgura. Pero esta sí, ¿ves? Entonces, el tiempo que una actividad se puede atrasar sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Y libre, tiempo que una actividad se puede atrasar sin afectar a su sucesora. Entonces, esa tiene libre, ¿por qué? Porque, vamos a ver, esta no tiene libre porque va directo a esta. Ya con que se atrase, está atrasando a esta. Pero esta sí tiene libre porque aunque esta se atrase, no atrasa a esta. ¿Ves? Entonces, eso se refiere a holgura libre. Entonces, el cronograma lleva los datos del cronograma. ¿Qué lleva? Las actividades, el tiempo, la persona responsable de ejecutarla, etc. Entonces, esto aquí. Entonces, esos son los tipos de holgura. Cuando desarrollamos el cronograma, bueno, es eso lo que ponemos. Importante que consideren el calendario, los días feriados, los festivos, nuestros horarios. ¿Por qué? Porque entonces va a quedar mal desarrollado ese cronograma, porque por ejemplo, si ustedes ponen, esta actividad dura 10 días, pero nunca le ajustaron el calendario y esos días estábamos en vacaciones de fin de año. Ay, es que no consideramos las vacaciones de fin de año. Ay, es que no consideramos que en esa fecha nosotros no podemos trabajar porque estamos en temas operativos de cierre de año. Entonces, los calendarios son muy importantes
para la confección de los cronogramas. Hay dos tipos para ajustar al cronograma. Por ejemplo, si ustedes le dicen, vieron que la ruta crítica era una que aparecía ahí, que yo les marqué, que la hicimos así. Ya no la puedo hacer, pero bueno, esa. Entonces, esa ruta crítica no tenía holgura. Pero si usted le dice al gerente, vea, a mí me parece que usted está durando mucho tiempo. Nosotros no podemos esperar que ustedes lo entreguen en tal fecha. Necesito que acorten la fecha. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, ok, ¿qué hago para acortar esa fecha? Es que me están pidiendo que la corte. Y esa es mi ruta crítica. Yo no tengo de dónde sacar. Bueno, hay dos formas de recortar una fecha. Primero, esto se llama compresión del cronograma. ¿Por qué? Porque lo estamos comprimiendo. Entonces, ahí estamos haciendo más chiquita esa ruta crítica. Pero ¿cómo lo podemos comprimir? Bueno, podemos jugar con tres variables muy importantes. Meter más recursos. Ok, si yo meto más recursos, yo puedo disminuir esa fecha. Sí, pero me va a impactar costo. Bueno, señor gerente, para poder nosotros lograr esta fecha que usted dice, necesitamos un recurso adicional más y esto va a implicar que el costo aumente en tanto. Entonces él dice, no, la verdad es que bueno, está bien, entonces déjenla esa fecha. Pero si él dice, no, la verdad es que sí, entonces bueno, meten un recurso adicional más. Pero si ustedes dicen, no, es que, digamos, el ejemplo que siempre ponen, que es el que se me ocurrió, ¿verdad? Ahorita. No, es que aunque yo tenga 2 mujeres, el embarazo no se puede cortar en 4,5, ¿verdad? Dura 9. Entonces, a veces aunque tengamos más recursos, yo no puedo acortar el tiempo. Entonces, no, esa estrategia a mí no me sirve. A mí no me sirve meter más recursos porque no voy a hacer nada. No voy a cortar nada. Entonces, analicemos. ¿Qué actividades nosotros teníamos en forma secuencial que podamos hacerlas en forma paralela? ¿Ok? ¿Qué podemos nosotros hacer en paralelo para nosotros reducir ese tiempo? Eso se llama crashing o compresión del cronograma. Entonces nosotros decimos, ¿cómo yo hago para poder hacer esas actividades en paralelo y ejecutarlas de forma simultánea? ¿Qué va a pasar cuando nosotros hacemos actividades que nosotros teníamos planificadas hacerlas? ¿Se acuerdan de las dependencias? Obligatorias, discrecional, interna y externa. Bueno, era una dependencia externa. Normalmente no se puede modificar. La voy a recortar. Le voy a recortar ahí 2 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a incrementarle riesgos al proyecto. Entonces, cuando nosotros hacemos ese crashing, ¿verdad? Compresión del cronograma, ya sea que porque lo intensifiquemos o porque hagamos ejecuciones rápidas, al hacer actividades en paralelo o recortar actividades, nosotros lo que hacemos es aumentar riesgos para el proyecto. Entonces nosotros le decimos, ok, señor gerente, sepa que nosotros recortamos el cronograma, quitamos una dependencia que era externa al proyecto, que normalmente no se puede modificar, y la hicimos más pequeña, pero eso implica los siguientes riesgos, y si ustedes están de acuerdo, bueno, nosotros recalculamos la planificación y nos vamos por ahí, pero sepa que esto es un riesgo para el proyecto. Y entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros hacer como responsables de componentes en caso de que nos pidan compresión, comprimir el cronograma. Ok, ya sea que metamos más recursos, meter más recursos implica incluir más costos o hacer una ejecución rápida. Actividades que tenían dependencias, obviamente que si son obligatorias no lo vamos a hacer porque sería
proporcionar una mala calidad, ya sean discrecionales o internas. Y por último, dejémoslas de externas al proyecto, pero movámonos en tratar de mover o recortar tiempos en aquellas actividades que tengan dependencias discrecionales o internas. Y eso sería, digamos, ya después entonces ya no nos dio tiempo. La próxima vez veríamos entonces cómo planificar en agilidad, ¿verdad? Épicas, características, historia de usuario y cómo se hace un planning ahí. Eso lo podríamos ver entonces en la otra, porque ya falta un minuto para terminar. Entonces, llegaríamos hasta acá. De acuerdo. Ok. De acuerdo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana si Eso Dios es quiere.